Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un honor, un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos haciendo una invitación de inmediato a cada creyente, a cada amigo que ha decidido estudiar con nosotros en esta hora la palabra de Dios, dándole continuación a lo que es la primera semana de estudio en este trimestre, cuyo título general es El ministerio de Pablo en Corinto, con un pasaje de la Biblia que estamos memorizando en Hechos 18, los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, los versículos 9 y 10. Y para hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso toca en la parte final del texto a memorizar que acabamos de compartir con nuestros amigos oyentes. Aquí en cabina es un honor saludar a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que Dios le guíe siempre. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. ¿Sabe que yo me doy cuenta, pastor, que después que usted me bautizó y me hizo referencia a este gran apellido Machuca, usted me ha dejado de lado? Parece que me está negando, pastor. Usted me está negando. Yo veo que usted me dice de la Cruz Machuca, y de la Cruz solamente. ¿A usted le gusta mucho que le hagan mención de el pastor Machuca? No, lo que pasa es que estoy reflexionaba en lo que usted y yo dialogábamos. Déjeme decirle que me gusta mucho hacer mención a su primer apellido, porque con el solo hecho de mencionarle Ángel de la Cruz, ese es un mensaje. De la cruz de Cristo. De la cruz de Cristo. Nos ayuda a reflexionar en la cruz que tuvo que llevar nuestro Señor Jesucristo para que hoy podamos tener la esperanza de vida eterna, pero no, por supuesto, ese nombre artístico nadie se puede quitar, Pastor Machuca. Que Dios le bendiga, Pastor Machuca. No, qué bueno. Así que, amada hermandad, Dios le bendiga grandemente. Una vez más reanudamos nuestro estudio de hoy con Biblia en mano y con su guía de estudio también. Como dice el pastor Scroggins, queremos que nos unamos, queremos unirnos juntos de manera muy especial para que este estudio sea iluminado, dirigido por el poder del Espíritu Santo. Ahí donde estás, reverentemente oramos. Padre bueno y Dios de bondad, te damos muchas gracias. Gracias por este momento que nos permites apartar para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir reflexionando y compartiendo con otros también las buenas nuevas que nos ofreces a través del estudio de tu palabra. Gracias porque sabemos que nos acompaña. Por eso pedimos una vez más que nos dirijas conforme a tu santa y divina voluntad. Consciente de que nos escuchas, te damos las gracias y te decimos amén, amén, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Importante que utilicemos de inmediato la palabra de Dios, la Biblia, para leer y compartir, pastor, con nuestros amigos. Sí, claro. Esta parte de entrada de Hechos capítulo 18, los versículos del 4 al 8. Usted lee, incluyendo el 5. Yo voy a dar lectura a los versículos del 6 al 8. Ok. Dice la palabra de Dios: y discutí en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio,
desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Noten ustedes que Pablo llega a Corinto, unido con Aquila y Priscila, desarrollan un ministerio estratégico de predicación. Y como bien señala la Escritura, dice que cada sábado compartía y presentaba el mensaje. Aprovechaba que esa asignación, esa invitación a la lectura de la Torá, Pablo se concentraba en la vida, muerte y resurrección de Cristo, porque aprovechaba para transmitir el mensaje. Noten ustedes que esto es en la sinagoga, en el ambiente judío, un ambiente conocido, un ambiente que él dominaba y comprendía y entendía perfectamente bien. Sin embargo, noten que los inconvenientes no vienen directamente por los gentiles, sino que el mismo pueblo o equipo o miembros son los que empiezan entonces ahora a contrastar y a buscar algunas problemáticas que son las que hacen que Pablo finalmente tenga que tomar la decisión que vemos ahora mismo en la lectura que se hizo. Dice que decidió entonces ir a los gentiles. Eso no era fuera del plan de Dios, puesto que él fue comisionado como apóstol a los gentiles. Ahora, el éxito que él esperaba de alguna manera entre los judíos no fue el más aceptado. Sin embargo, esto permitió que la estrategia de la misión tuviera un cumplimiento más abarcante. Nótense por qué decimos esto. Porque la misma Biblia es la que dice claramente que se opusieron y blasfemaron. Es bueno señalar y notar aquí que cuando el verbo blasfemeo, que significa blasfemar, cuando el ser humano es el centro, significa insultar y difamar. En otras palabras, como bien señala aquí la lección, ellos pretendían manchar la reputación de Pablo para que éste no tuviese el éxito que la palabra tendría. Noten ustedes que el mismo profeta Isaías es el que dice en el capítulo 55, versículo 11, que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Y esto se cumplió en el apóstol Pablo, ya que inmediatamente usted se adentra y profundiza, nota que Pablo salió de estar en la sinagoga judía, leyendo allí por las asignaciones. Noten que el mismo texto para memorizar que usamos, el versículo 9 al 10, es Dios mismo el que le dice: no te preocupes, que no te podrán hacer daño. Y además, no calles, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Y evidentemente Dios cumplió su promesa con el poder del Espíritu Santo, porque noten ahora cómo Crispo, con toda su familia, se convirtió al cristianismo, un hombre de influencia, un hombre de Estado. Y esto a la vez sirvió como motivo o medio de interés para que otros también aceptaran la propuesta de salvación, y muchos fueron bautizados, como señala el texto bíblico que leímos. Definitivamente que Dios tenía un plan con Saulo de Tarso, o Pablo, como usted quiera llamarle. Hay que refrescar que este nombre de Pablo, Paulus, Lucas utiliza esta estrategia porque ya Pablo iba a trabajar entre los gentiles. Sí. Pero la palabra de Dios siempre, hasta el mismo Espíritu Santo, hace mención de Saulo. Y es así, Pastor Machuque, amigos oyentes, que siempre que hago una exposición del apóstol Pablo, es bueno refrescar esos detalles. Repetimos, aquí hay un cumplimiento de algo muy interesante que usted ya estaba enfatizando, y es el hecho de que Saulo o Pablo tiene que realizar una labor dentro de los gentiles. Aquí en Hechos capítulo 18, como bien usted está puntualizando, es importante destacar lo siguiente. Hay una descripción de un momento crucial en el segundo viaje, este viaje misionero del apóstol Pablo, en la ciudad de Corinto, marcando un cambio de estrategia evangelizadora debido al rechazo de los judíos y la apertura que hay ahora para los gentiles. Por eso, el versículo número 4 de lo que citamos y que ya hemos leído,
nos dice allí que él discutía en la sinagoga todos los días de reposo o sábado y persuadía a los judíos y a griegos. Como era costumbre, al llegar a una nueva ciudad, Pablo iniciaba su predicación en la sinagoga los sábados. Es importante destacar que una sinagoga era un lugar donde se reunían mayormente los judíos con el propósito de discutir y analizar las escrituras del Antiguo Testamento, y en esa audiencia inicial no solo ya eran judíos, sino también que se estaban congregando griegos, gentiles temerosos de Dios que asistían a la sinagoga, y su enfoque no era imponer, señores, sino argumentar y razonar. Discutía para convencerlos, y el versículo número 5 dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, por completo, a lo que es la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Antes de llegar sus compañeros, el apóstol Pablo tenía que trabajar fabricando tiendas de campaña para mantenerse, según Hechos 18:3, y con la llegada de Silas y Timoteo, quienes probablemente trajeron una ofrenda económica de las iglesias de Macedonia, el apóstol Pablo pudo dejar el trabajo físico temporalmente y dedicarse a tiempo completo a lo que es la evangelización, y su mensaje central era directo: Jesús, el Mesías esperado, el Mesías que por tanto tiempo esta nación había esperado. Sucede que llegó el Mesías, ustedes lo crucificaron, pero qué bueno que resucitó, y en el nombre de ese Jesús de Nazaret es que yo estoy predicando salvación, tanto para ustedes los judíos, pero también ahora estamos extendiendo esta gracia conforme a lo que el Señor quiere, para que los gentiles también puedan escuchar la palabra de Dios, que en este caso son los griegos convertidos. Debido a este resultado, el rechazo, la poca valoración de lo que se está enseñando, de lo que se está presentando por parte del apóstol Pablo, entonces entiendo que la motivación no es la misma, pastor y amigos, hermanos. A veces uno tiene una idea de cómo podría ser tal viaje misionero, predicar la palabra en tal o cual lugar donde voy a estar durante un tiempo y me voy a dedicar a esto. Eso llama la atención, y hay mucha interés, mucha motivación a que eso se realice. Pero luego que uno está y que nota los resultados, como lo vemos ahora en Corinto, Pablo no se sintió del todo bien. Sin embargo, cabe señalar que quien motiva y habla directamente con Pablo es Dios mismo, que es el texto base que usamos en la lección, en la introducción de la lección para memorizar. Noten ustedes que literalmente Dios le dice: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto que está diciéndole Dios, por lo que escribió por Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden lo que pasó anteriormente. A Pablo lo iban a matar. Recuerden ustedes, cuando la primera vez, después de ese viaje misionero, tuvo que huir directamente para Tesalónica. Directamente. Y allí el varón macedonio que de noche tuvo la visión, según lo que pasó, Pablo estaba interesado en ir el Espíritu Santo le impidió predicar la palabra en Asia Menor, la provincia preconsular romana, y luego en Bitinia, y le dijo: no, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero fue a raíz de la misma problemática que procuraron su mal. Si no interviene Dios en protección, a Pablo lo matan, que tuvieron que pagar una fianza y tuvieron que sacarlo de la ciudad esa misma noche. Previendo esto, Dios mismo es quien le da el mensaje a Pablo y le dice: mira, no te preocupes, yo estoy contigo, no calles, aquí yo tengo mucho pueblo. Y ahí está, Pablo no se fue de la ciudad, se mantuvo en la ciudad. Fue un cambio de lugar, porque el lugar a donde fue ahora a concentrarse a predicar era
en la casa de Crispo, al lado de la sinagoga. ¿Qué es lo interesante de esto? O sea, fíjese usted cómo el versículo 6 dice que oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio de ella, desde ahora me iré a los gentiles. Wow, qué maravilloso. Escúcheme que le intervenga ahí. Ajá. ¿Qué le recuerda esa declaración de Pablo al episodio con cuando Jesucristo iba a ser crucificado, que le pusieron para escoger entre Barrabás y Cristo? ¿Usted recordará lo que bien le dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que vuestra sangre sea sobre quién. Sobre ellos. Entonces, eso ellos mismos, no, que sea sobre nosotros y nuestros descendientes. Oye, ahora este mismo rechazo, haciendo un paralelismo, se identifica que los mismos que están rechazando a Cristo no son los gentiles, son los judíos que están rechazando directamente. Y lo rechazan con mucha agresividad, conforme al texto bíblico. Sin embargo, ante todo esto, Pablo realiza un acto simbólico, profético incluso. Se sacudió la ropa, y esto significa que estaba rompiendo toda responsabilidad espiritual con ellos al decir vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Importante decir que posiblemente Pablo hace eco de lo que Ezequiel capítulo 33 dice, indicando que él ya había cumplido con advertirles y lo hizo con amor, y que la condenación de ellos sería su propia culpa. Y aquí nace ese giro oficial de su misión hacia los no judíos, es decir, los gentiles en la ciudad de Corinto. Me gustó mucho, pastor, en su comentario final, donde hacía mención acerca de Crispo, el éxito en medio de la crisis, a pesar de la oposición oficial. Este impacto del evangelio fue tremendo. Este Crispo, nada menos que el líder administrativo y religioso de la sinagoga, se convirtió al cristianismo justo con toda su familia, y esto desató una ola de conversiones y bautismos masivos entre los ciudadanos de Corinto, y por eso se está destacando aquí en este versículo 8 la conversión de este hombre principal dentro de esos que estaban allí escuchando al apóstol Pablo. Esto fue un buen aliciente para el apóstol Pablo, ya que ver los resultados de una vida, un tiempo entregado a la misión, nos debe dar a entender a nosotros que el Señor, como bien puntualicé en el comentario anterior, no traerá su palabra vacía, no vendrá sin resultados. Y miren que señalo el elemento de desmotivación por los mismos que te rodean, que estamos llamados a apoyarnos y a unirnos, es que no tenemos las mismas intenciones ni queremos aceptar lo mismo que nos ofrece la palabra, con la claridad que el apóstol Pablo, con el dominio y la maestría que tenía, tanto del conocimiento de la ley mosaica, era doctor, era un hombre preparado en las diferentes áreas, y el manejo del lenguaje, el manejo del conocimiento, y cómo ahora, después del encuentro con Cristo, cómo se tiene. Y me llama la atención, pastor, que el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios en el capítulo 2, 1 Corintios 2, versículo 3, dice que estuvo allí con debilidad y mucho temor y temblor. Y yo le pregunto a usted, pastor, ¿cómo nosotros podemos deducir acerca de este sentimiento del apóstol Pablo ante los desafíos que enfrentaba en Corinto, y cómo entonces Dios lo animó entonces, según lo que analizamos anteriormente? Bueno, ahí el versículo número 9, porque es un gran desafío. Cuando usted sabe que usted tiene una tarea por delante y su vida corre peligro, hay un temor real. Nosotros no podemos esconder el sol con un dedo. El apóstol Pablo tenía temor, y es de ahí entonces cuando el Señor le dice, Pablo, ve en la visión de la noche, cuando él le dice, no temas, sino habla y no calles. Dios no desperdicia, señores, las palabras. Si le dice no temas, es porque Pablo sentía realmente miedo. Corinto, pastor Machuca y amigos oyentes, era una ciudad sumamente violenta, corrupta, y a la vez los judíos ya habían mostrado gran agresividad contra Pablo,
Ya lo veíamos en el versículo número 6, posiblemente temía terminar apedreado o encarcelado como en Filipos o Listra. La orden es clara: habla y no calles. El miedo suele paralizar o silenciar a las personas. Dios le instruye a mantener una postura activa en lo que tiene que ver con la predicación, recordándole que su voz es el instrumento elegido para ese lugar. Y yo creo, pastor y amigos oyentes, de verdad, así lo debo confesarlo. Nosotros en muchas oportunidades sentimos temor, pero es necesario escuchar la voz que nos dice: Pastor de la Cruz, Pastor Machuca, no temas, no calles, porque yo soy quien está enviándote y pongo palabras. Pastor Scrogin, en el momento de mucho aprieto, donde uno piensa que puede perder la vida, vuelvo a escuchar la voz del Señor que nos dice: no calles, porque yo te envío para predicar a las naciones. Y yo pienso que una de las grandes enseñanzas que nosotros encontramos en la lección de hoy es que el Señor está al frente, y donde hay muchas personas o una persona que no cree en el Señor Jesucristo, que es quizás sumamente prepotente, el Señor nos invita a no callar, sino a predicar. Noten ustedes que Isaías 41:10, en ese mismo orden, pastor, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice Isaías. También lo mismo Dios le llamó, cuando le hizo el llamado a Josué, le llamó a esforzarse y a ser valiente. Esas promesas del Antiguo Testamento, con esto que Jesucristo mismo le dice a Pablo en visión: no temas, yo estoy contigo, son reconfortantes porque dan cumplimiento a lo que Dios ya ha dicho anteriormente. Yo no sé si estás pasando por algún tipo de problemáticas, por algún tipo de temor o miedo natural que tenemos los seres humanos cuando nos vemos amenazados ante situaciones, ¿verdad? Una encrucijada. Si has asumido algún tipo de responsabilidad, si estás recientemente en un lugar haciendo misión, si estás pensando hacerlo y tienes el temor de qué podría pasar, si temes por tu vida, por tu familia, yo te invito a que te puedas amparar y te puedas agarrar de Dios. Si te sientes inexperto aún en funciones, aún en cosas que dices: oye, realmente no puedo, porque humanamente no ves una salida, porque eso supera y está fuera de una dimensión a la cual estás llamado a contemplar por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando Dios nos llama y nos relacionamos con Él y crecemos en Él, la fe y la dependencia de Dios, la confianza en Dios es la que va a tener esa preeminencia, es la que va a tener ese resultado, ya que nos va a mover a buscar a Dios en fortaleza para cumplimiento de lo que Dios prometió. Entonces, qué maravillosa promesa se nos hace en este pasaje. Bueno, que Dios, en medio de lo que nos toca enfrentar, va a estar con nosotros y nos va a ayudar a salir victorioso. No importa quién tú seas y donde yo esté. Aplicando a nuestra vida esa situación del apóstol Pablo también trae buen resultado, porque nos invita no a concentrarnos a nosotros mismos, sino en depender totalmente de Dios, y Dios abrirá camino. Y Dios proveerá solución. Evidentemente su palabra no quedará en el aire, no estará vacía. Él tiene mucho pueblo, no solo en Corinto, sino donde nos ha enviado. Hay muchos que deben conocer de Dios por precepto y por ejemplo. No importa quién seas, dónde estés, el Señor suple lo que hace falta. No siempre Dios llamó al más capacitado, pero al quien llamó, si te llamó, te va a capacitar por ello, para cumplir la misión. Eso es impresionante, esa conexión que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí en Isaías 41:10 que usted estaba citando, me alegra mucho saber que el Señor nos invita a no tener temor. No temas, porque yo estoy contigo. Es lo que ya hemos dicho en Hechos capítulo 18, los versículos del 9 al 10. El mismo Dios se le aparece a Pablo
en Corinto y les repite la misma receta. Señores, debemos notar que el Señor entendía perfectamente que Pablo debió conocer ese pasaje de la Biblia y se lo recuerda. Aquí en Hechos 18, 9 y 10. No tema porque yo estoy contigo. Señores, esto nos demuestra que el carácter de Dios no cambia. Ante el miedo, la incertidumbre o la oposición, su respuesta siempre es ofrecer su presencia como la máxima garantía de seguridad, y eso es lo que nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el deseo inmenso de Dios para que nosotros marchemos hacia adelante. Qué maravillosa promesa se nos hace en ese texto de Isaías 41, y es una pregunta importante ahora, pastor, para reflexionar, saber que esa promesa debe incidir en nosotros de manera muy positiva y saber que el Señor ha puesto en nuestras manos las herramientas que son necesarias para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Yo creo que ha sido una buena lección. Es importante que demos gracias a Dios por el estudio de su palabra, y en este momento quisiéramos invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre, escuchamos resonar en nuestros oídos esa declaración del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos dicen: no temas porque yo estoy contigo. Gracias porque ha colocado en nosotros el anhelo, el deseo de proclamar esa verdad, que tú estás al control de todo, en ti encontramos fortaleza, y ayúdanos de todo corazón a seguir proclamando que en ti hay salvación. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.